¿Cómo llega el Frente Amplio a su elección interna del próximo domingo? Ustedes saben, desde que fue proclamado, Daniel Martínez lidera cómodamente la intención de voto. Entonces, ¿es ya un hecho su triunfo? ¿Se le ha acercado Carolina Cose? ¿Qué ocurre con Andrade? ¿Qué ocurre con Vergara? Vamos a conocer la información de la última encuesta de la consultora Cifra. Para eso estamos de nuevo con su directora, Mariana Pomies. Buen día. Buen día. ¿Te has vuelto una madrugadora empedernida? No, ya lo era. Salgo de casa más temprano, pero me sigo levantando a la misma hora. Bueno, ubiquémonos rápidamente en esta parte de la última encuesta realizada por la consultora Cifra. De ella hablamos la semana pasada, ¿no? Se realizó entre el 7 y el 17 de junio, o sea, se cerró el lunes de la semana pasada. Sí. ¿Otros datos de la ficha técnica? Bueno, se encuestaron a 1.512 personas en Montevideo Interior, con toda la distribución de la muestra habitual que tiene las mismas características que toda la población, y para el conjunto de todos los entrevistados el margen de error es 2,5, que aumenta cuando miramos los votantes de cada partido. En el caso del Frente Amplio es 6,4. 6,4 es el margen de error en el caso de la interna del Frente. ¿Y cómo fueron las preguntas, precisamente? Bueno, lo que les preguntamos a los entrevistados es si tenía pensado ir a votar el domingo 30 de junio en las elecciones internas que no son obligatorias, y a aquellos que sí tienen pensado, le preguntamos a cuál de los candidatos que se presenta piensa votar. Una pregunta abierta, sin inducir, sin nombrar a ninguno de los candidatos. Esta pregunta se le hace a los que dicen que van a votar con seguridad. Sí, se la hacemos a lo seguro y probable, pero luego lo que nosotros analizamos es a los que dicen seguro voy a ir a votar, que sabemos que además tampoco seguro van a ir a votar muchos, pero bueno, vamos a creerle. Una curiosidad, en general, ¿cuánto está dando la participación o el anuncio de participación? Un poquito más arriba del 50%. Depende de cada partido, varía más. Los más votadores ahora eran los colorados, pero en general entre los blancos y los colorados, y los que menos tienen incentivo para votar son los del Frente. Pero entonces, en el global, ¿cuánto daría? 54 creo que. ¿Eso implicaría una mejora con respecto a la vez anterior? No, porque la vez anterior nos daba muy parecido. ¿Sí? En la última encuesta, solo que creemos que esta, al haber tres internas más competitivas, es más atractiva, y varios de esos que piensan ir, van a ir más de lo que pasó hace 5 años. Bueno, vayamos entonces al resultado que da la encuesta de intención de voto entre aquellos que dicen que seguro van a ir a votar en la interna del Frente Amplio. Aparece Daniel Martínez, como se ve en el gráfico que estamos poniendo en nuestra emisión en video, con 40%. El segundo lugar es para Carolina Cose con 23%. Óscar Andrade, tercero con 12%, igual que Vergara, ¿no? Mario Vergara también tiene 12%. Y por último, los indecisos suman 13%. ¿Tus comentarios? Bueno, esto lo que muestra es una interna liderada por Martínez desde hace tiempo, y que además tiene bastante ventaja frente a la segunda, que es Carolina Cose, que supera el margen de error. Y habría como entonces 3 grupos, ¿no? Martínez despegado arriba, Carolina Cose en el medio, y luego el grupo de los terceros y cuartos que están casi empatados, que son Vergara y Andrade, que además tienen la particularidad en ese grupo que Andrade se mantiene, pero Vergara es el que de a poquito ha ido creciendo. Creemos que igual están lejos de poder disputarle el primer lugar a Martínez, pero bueno, también para lo que significa la interna, para ellos es importante marcar su peso en la convención. Puede preguntarse el oyente, ¿y el debate, la participación de Óscar Andrade en el debate con Ernesto Talvi, el primero en televisión después de tantos años, etcétera, cuánto le ha jugado? Acá interviene el periodo en el que se hizo nosotros el sondeo, agarramos, ¿no? O sea, la gente que participó de la encuesta y además vio el debate es en torno a un tercio de esta cantidad, entonces es difícil. Si nosotros tratamos de observar algunos aspectos, lo que sí vimos es que mejora el conocimiento, que creo que fue parte de la utilidad para los dos contendientes en ese debate, eran candidatos con un nivel alto de desconocimiento que el debate ayudó a visualizar. Y en eso sí vemos una diferencia. No vimos que le ayudara a crecer, pero también lo que pasa es que el grupo que nos quedó para después del debate era más chico. Sí, el debate cayó justo en el medio del trabajo de campo, ¿no? Exactamente. El trabajo de campo fue de 7 al 17 de junio y el debate ocurrió el 13. Claro, en el medio. Entonces
no pudimos recoger eso. Bueno, pero yo decía, desde que fue proclamado, desde que se confirmó su postulación, Daniel Martínez lidera la interna del Frente Amplio. Veamos qué ha pasado, cómo se ubica este último sondeo en la historia, en la evolución de la intención de voto dentro de la izquierda. Sí, bien. Lo que vemos es que Martínez empieza la campaña formalmente en febrero con un 46% de intención de voto. Carolina Cose estaba con 27 en ese momento, 7 para Andrade y 6 para Vergara, y había un 14 de Frente Amplistas que decían seguro voy, pero aún no sé a quién voy a votar. Desde entonces tuvo altibajos, ¿sí? Porque bajó en abril de 46 a 42, pero Carolina Cose también había bajado y eso marcó un crecimiento de Andrade que había duplicado de 7 a 14 su intención de voto y un pequeño crecimiento de Vergara de 6 a 8. En mayo vuelve a crecer Martínez. Había tenido 46, 42 baja y vuelve a subir a 48. Carolina Cose también crece un puntito a 22. Luego estaba Andrade con 10, que había perdido intención de voto, y Vergara con 8. Lo que pasa en esta última es que Martínez vuelve a bajar, pero aún de 48 a 40. Pero aún en esas oscilaciones mantiene el primer lugar cómodo y distante. Y Carolina Cose, si bien crece un punto más de 22 a 23, se mantiene en ese margen. A diferencia de otras internas, no hay grandes movimientos del segundo, el tercero o el cuarto que amenacen al candidato que está en primer lugar. Esto es lo que nos hace pensar en esta estabilidad en el orden de preferencias. Si miramos esta evolución desde febrero, que es la que está en la gráfica ahora, lo que vemos es que, como decías, Daniel Martínez bajó, en el resumen bajó, ¿no? De 46 a 40. Pero Carolina Cose no es quien en todo caso se ha quedado con esa diferencia, porque al revés ella también bajó de 27 a 23. En todo caso, las mejoras van por el lado de Vergara y de Andrade. Exactamente, o sea, los candidatos que tenían una minoría muy pequeña en febrero fueron creciendo, no llegaron a alcanzar ni siquiera a la segunda candidata, pero sí mejoraron su posición. Pero es sostenido el liderazgo de Martínez y uno no ve que hayan pasado grandes cosas para haber perdido intención, pero que puedan tampoco pasar grandes cosas para que siga cayendo. Está la pregunta de cómo juega el debate de mañana, ¿no? Exactamente. El hecho de que mañana Carolina Cose se anime a enfrentarse en televisión, en este caso con Jorge Larrañaga. ¿La ayudará? ¿De qué manera? Bueno, ustedes no van a hacer encuesta. Nosotros no vamos a medir, públicamente no lo vamos a medir. Creemos que eso sería lo único que podría mover la aguja, porque además, a diferencia de los otros partidos, es una campaña muy amistosa entre los distintos líderes. Con lo cual, si el debate no estuviera, yo diría, es muy difícil que esto cambie, porque no va a haber enfrentamiento entre las partes. El debate podría llegar a mover la aguja. Sí. Le daría más visibilidad claramente a Carolina Cose, que por otro lado ha hecho hasta ahora una campaña publicitaria muy suave, muy menor si la comparamos con la de Daniel Martínez. Me refiero a la presencia en medios de comunicación tradicionales. En redes sociales sí tiene un poco más de movimiento, como comentábamos el jueves pasado en una de nuestras mesas de análisis de la comunicación política, ¿no? Sí, es cierto. Tiene una campaña bastante más suave que los demás, más apuntando a lo femenino, ¿no? Poner una mujer, o sea, se refieren a eso y no a sus atributos más personales o más de características en su gestión o lo que sea. Pero es cierto, ha sido una campaña, a pesar de que tiene atrás uno de los sectores más fuertes del Frente Amplio, eso llama la atención. Uno esperaba un poco más de fuerza, de actividad del MPP. Pero yo insisto, creo que es parte de la propia estrategia del Frente Amplio, que ha decidido evitar la confrontación y guardar también cartuchos para octubre, que es una elección que se la ven venir como difícil. Pero mencionaba lo de la campaña publicitaria porque, bueno, como este debate va a tener lugar en televisión, desde el punto de vista de la presencia de Carolina Cose en los medios tradicionales, evidentemente va a implicar un salto, ¿no? Por el hecho de que su campaña publicitaria en esos medios a su vez es muy menguada, ¿no? Lo cierto también es que ella tiene un nivel de conocimiento más alto del que tenían Andrade y Talvi. A pesar de que no ha sido una gobernante directa, ni intendente, ni presidenta, es una mujer muy conocida por su gestión. Entonces, no tiene el nivel de conocimiento que tiene Mujica o que incluso tiene Martínez, pero tiene bastante más visibilidad de lo que tenían Andrade y Talvi. Con lo cual, es cierto, yo creo que le va a dar visibilidad,
pero no la necesitaba tanto como los candidatos anteriores. Yo creo que ella lo que necesita también es posicionarse, porque su postura política no está muy clara tampoco entre el electorado, incluso entre los frentistas. Entonces le puedes ayudar a eso también. En los capítulos anteriores de esta misma medición, cuando charlábamos contigo, Mariana, aparecía una pregunta extra que ustedes han hecho. Además de preguntarle a los que es seguro que van a ir a votar en la interna del partido tal, hacían una pregunta a quienes se consideran miembros, simpatizantes, Sí. a quienes se identifican claramente con ese partido. En el caso del Frente Amplio, ¿le hicieron también? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos que estos candidatos, estas votantes que piensan ir el domingo, tienen comportamientos diferentes y ya nos ha costado predecir si efectivamente van a ir. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos a estos más militantes y más simpatizantes del partido, que son los que más probablemente vayan. Sabemos que en orden de preferencias a la hora de ir el domingo, el núcleo duro más militante es el primero que va a ir, y luego lo que llamamos un voto más débil de aquellos que simpatizan, que les gusta el candidato, pero no se sienten comprometidos con el partido. En el caso de las internas que vimos la semana pasada, había diferencias claras en las preferencias de voto. En este caso, no. Se parecen mucho al conjunto, incluso, o sea, el voto de los más militantes se parece mucho al grupo de los votantes más débiles o que pueden llegar a cambiar más fácilmente porque no se sienten comprometidos con el partido. Ahí estamos viendo el gráfico en la emisión en video. Sigue liderando Martínez con 42, crece un poquito en lugar de 40 entre el O conjunto. sea, en los más cercanos al Frente Amplio, Martínez sube un poquito. Del 40 que daba en el promedio de los que van a ir a votar, sube a 42. Carolina Cose se mantiene en 23, Andrade en 12 y Vergara en 11. O sea, se parecen mucho los más militantes al conjunto que piensa ir a votar. Otra cosa que también nos da el indicio de que es una interna bastante definida. No quiero decir cerrada, porque como tú bien dijiste, hay un debate, pero creo que de las tres es la más definida. Entonces, ahí está. Para terminar, ¿algún comentario más? Sobre todo teniendo en cuenta que la encuesta se cerró el 17, el lunes de la semana pasada. Sabemos que pueden pasar muchas cosas, que han pasado cosas en esta semana, pero nos inclinamos a pensar otra vez que dentro de las tres internas esta puede haber sido la menos movida en estos días y probablemente el que gane sea Daniel Martínez. No estoy diciendo seguro, no es por cubrirme, es porque de verdad creo que la campaña tiene sus efectos en la población, solo que en este caso me parece que difícilmente se achiquen mucho estas diferencias. Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, gracias por visitarnos de nuevo. Por favor, un gusto. Volvemos a encontrarnos en estos días. ¿Cómo no? Quizás antes del propio domingo, ya lo charlamos. Sí, cómo no. Pero sin duda después también. El lunes, Para el martes, analizar ya esos con los resultados a la vista. Falta poco.